Mi familia olvidó mi graduación a propósito, así que sin pensarlo, cambié mi nombre y nunca regresé. Y esa decisión lo cambió todo. La capilla quedó completamente en silencio cuando la voz de mi madre cortó el aire. No fue un susurro. Fue una acusación. Cambiaste tu nombre. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Mi padre, mi hermana Vivian, mi hermano Brendan, todos me miraban como si fuera una extraña que acababa de entrar de la calle. Las manos de mi madre temblaban mientras sostenía el programa funerario impreso. Su dedo presionaba con fuerza contra el nombre que aparecía bajo nieta. Decía, Doctora Clara Morrison. Ella me miró con pura devastación, como si la hubiera abofeteado justo allí frente al ataúd. Para ellos, esas dos palabras eran una traición. Pensaron que lo hice para lastimarlos. Pensaron que lo hice para avergonzarlos frente a nuestros parientes en duelo. Pero estaban equivocados. Le devolví la mirada, firme y tranquila. No temblé. No me disculpé. Por primera vez en mi vida, no me sentí pequeña. Ese nombre no era un arma. Era mi libertad. Era la única cosa que poseía que ellos no habían arruinado. Simplemente no se daban cuenta de que la hija que buscaban los había dejado hace mucho tiempo. Antes de sumergirnos, asegúrense de darle me gusta a este vídeo, suscribirse al canal y dejar un comentario abajo diciéndome desde qué parte del mundo están mirando. Al crecer en nuestra casa en Austin, aprendí una regla muy temprano. El volumen equivalía a la importancia. Si eras ruidoso, existías. Si eras callado, eras solo parte de los muebles. Mi hermana Vivian era ruidosa. Tenía una risa que podía romper cristales y una personalidad que ocupaba cada centímetro de espacio en una habitación. Ella era 2 años mayor que yo, dramática, hermosa y constantemente en crisis. Si Vivian se rompía una uña, toda la casa dejaba de girar hasta que ella se sintiera mejor. Mi hermano Brendan era ruidoso de una manera diferente. Él era el bromista, el atleta, el chico de oro. Era 1 año menor que yo, pero ya parecía ser dueño del mundo. Cuando entraba a la cocina, golpeaba puertas, hacía chistes y luchaba con nuestro papá. Él exigía atención sin siquiera pedirla. Y luego estaba yo, Clara. Yo no era ruidosa. No golpeaba puertas. No tenía crisis dramáticas por chicos o tinte de cabello. Me gustaban los libros. Me gustaba la ciencia. Me gustaba sentarme en el rincón de la sala de estar, viéndolos a todos girar unos alrededor de otros como planetas en un sistema solar caótico. Solía pensar que ser buena haría que me notaran. Pensaba que si no causaba problemas, si obtenía calificaciones perfectas, si mantenía mi habitación limpia, me apreciarían. Pensaba que me mirarían y dirían, gracias a Dios por Clara. Ella hace nuestras vidas tan fáciles. Pero así no es como funciona en una familia como la mía. Ser fácil solo me hizo invisible. Recuerdo la mesa de la cena más que nada. Allí era donde la jerarquía era más clara. Mamá servía espaguetis, con la cara enrojecida por el calor de la estufa. Papá se aflojaba la corbata, cansado del trabajo en la firma. Adivinen qué pasó en la práctica, gritaba Brendan, tomando un panecillo. El entrenador dijo que seré titular el viernes. Ese es mi chico, sonreía papá, dándole palmadas en la espalda. Estaremos allí en primera fila. Saldré temprano del trabajo. Luego Vivian intervenía, hablando por encima de Brendan. Bueno, necesito zapatos nuevos para el baile del sábado. Mamá, lo prometiste. Y Jason me miró hoy en biología, y creo que voy a morir. Mamá se inclinaba, con los ojos brillantes. Cuéntamelo todo, cariño. ¿Dijo algo? Iban y venían, un partido de tenis de ruido y emoción. Yo me sentaba allí sosteniendo mi tenedor, esperando una pausa, solo un pequeño hueco en la conversación donde pudiera deslizarme. Recuerdo una noche específicamente. Tenía 12 años. Acababa de obtener una calificación perfecta en un enorme proyecto de historia en el que había estado trabajando durante 3 semanas. El maestro había escrito, trabajo excepcional, Clara, en tinta roja en la parte superior. Tenía el papel doblado en mi regazo, esperando el momento adecuado para mostrárselos. Esperé y esperé. Brendan derramó su leche.
Mamá saltó para limpiarlo. Vivien comenzó a llorar porque Brendan se rió de su camisa. Papá encendió la televisión para verificar el marcador del juego. El hueco nunca llegó. Después de 20 minutos, doblé silenciosamente el papel más y más pequeño hasta que cupo en mi bolsillo. Me levanté, llevé mi plato al fregadero y lo lavé. Buenas noches, dije suavemente. Buenas noches, cariño, dijo mamá, sin levantar la vista del derrame en la mesa. Ni siquiera preguntaron cómo estuvo mi día. No sabían que tenía un proyecto. No sabían nada. Dolía, pero me dije a mí misma que era solo una noche ocupada. Inventé excusas para ellos. Me dije a mí misma que la próxima vez hablaría más fuerte, pero yo no estaba hecha de esa manera. No podía gritar por amor. Quería que me lo dieran libremente. La primera vez que me di cuenta de que mi invisibilidad era una elección que ellos estaban haciendo, y no solo un accidente, fue en la Feria de Ciencias del 7º grado. Esto no era solo una tarea. Era la feria del distrito. Había construido un modelo complejo de un sistema de filtración de agua. Había pasado horas en el garaje probando capas de arena y carbón. Estaba orgullosa de ello. La noche de padres es el jueves a las 6 en punto, les dije el lunes. Estaremos allí, dijo papá, mirando su teléfono. Jueves a las 6 en punto, les recordé el martes. Lo sabemos, Clara, deja de insistir, dijo mamá, cortando verduras. Jueves a las 6 en punto, dije el miércoles por la mañana. Lo tenemos en el calendario, dulzura, dijo mamá, besando mi frente. No nos lo perderíamos. Llegó el jueves. Me paré junto a mi tablero de exhibición en el gimnasio de la escuela. Llevaba mi mejor blusa. Tenía mis tarjetas de presentación memorizadas. El gimnasio estaba caliente y olía a cera para pisos y sudor nervioso. Los padres de otros niños comenzaron a llegar. Vi a la mamá de mi amiga Sara abrazándola. Vi a padres tomando fotos de volcanes y relojes de papa. Pasaron las 6 de la tarde. Pasaron las 6:15 de la tarde. Seguí mirando las puertas dobles. Cada vez que se abrían, mi corazón saltaba. Me paraba más derecha, lista para saludar, pero nunca eran ellos. Los jueces pasaron a las 6:30. Les di mi presentación a solas. Asintieron, tomaron notas y siguieron adelante. Los vi mirar por encima de mi hombro, buscando a los padres que deberían haber estado parados detrás de mí, radiantes de orgullo. No había nadie. A las 7 de la tarde, la feria terminó. Había ganado el segundo lugar. Sostuve mi cinta roja en la mano, parada sola entre la multitud que disminuía. Cuando finalmente salí al estacionamiento para esperar que me recogieran, vi el auto de papá acercarse. Eran las 7:30. Me subí al asiento trasero. El aire acondicionado estaba a todo volumen. Hola pequeña, dijo papá. Lo siento, llegamos tarde. Vivien tuvo una crisis, dijo mamá, dándose la vuelta desde el asiento delantero. Parecía molesta, pero no conmigo, sino con la situación. No podía encontrar su uniforme de porrista y estaba histérica. Tuvimos que poner toda la casa patas arriba. Tomó una eternidad. Y luego Brendan necesitó que lo llevaran al cine, agregó papá. Los miré. Sostuve la cinta roja en mi palma sudorosa. La feria terminó, dije. Mi voz era pequeña. Oh, vaya, dijo mamá. Sonaba decepcionada, pero de una manera casual, como si se hubiera perdido el comienzo de una película, no la gran noche de su hija. Bueno, cuéntanos sobre eso. ¿Ganaste? Obtuve el segundo lugar, dije. Eso es lindo, cariño, dijo mamá. Estamos orgullosos de ti. Luego se dio la vuelta y subió el volumen de la radio. No pidieron ver la cinta. No pidieron ver el proyecto. Ni siquiera ofrecieron entrar y mirarlo antes de que los conserjes lo tiraran. El uniforme perdido de Vivien era una emergencia. La noche de cine de Brendan era una prioridad. Mi proyecto premiado era opcional. Esa fue la palabra que se me quedó grabada en la cabeza. Opcional. Los perdoné, por supuesto. Tenía 12 años. Los necesitaba.
Me dije a mí misma que solo fue un mal momento. Me dije a mí misma que lo intentaron, pero el patrón estaba establecido. Para cuando llegué a la graduación de la escuela secundaria, había dejado de pedir ayuda con la tarea. Había dejado de intentar contar historias en la cena. Había aprendido a vivir en el silencio. Pero la graduación, eso era diferente. Esa era la gran ocasión. No era la estudiante con el mejor promedio, pero me graduaba con honores. Iba a ir a una buena universidad en el otoño. Esta era la línea de meta de 18 años de trabajo duro. Este es un gran día, dijo mamá esa mañana. De hecho, parecía emocionada. Me tomó una foto con mi toga y birrete en el porche delantero. Estamos tan orgullosos de ti, Clara. La ceremonia comienza a las 10 en punto. Las puertas cierran a las 9:45. Tienen que estar sentados, les dije. Lo sabemos. Lo sabemos, dijo papá. Iremos en 2 autos. Tú adelántate y fórmate. Nosotros llevaremos a Vivien y a Brendan. Conduje sola hasta el estadio. Me encontré con mis amigos. Todos estábamos nerviosos y emocionados, arreglando nuestras borlas, revisando nuestro maquillaje. Mis padres están en la sección 102, dijo mi amiga Jessica. ¿Dónde están los tuyos? Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de texto. Entré a la arena. Escaneé las gradas. Sabía dónde se suponía que debían sentarse. Había comprado los boletos hace meses. Había marcado la sección en el mapa para ellos. Asientos vacíos. La música comenzó. Pompa y circunstancia. Comenzamos la marcha lenta por el pasillo. Miré de nuevo, todavía vacíos. Tal vez solo se les hizo tarde. Tal vez estaban atrapados en el pasillo. Me senté durante los discursos. Vi cientos de nombres ser llamados. Vi a padres ponerse de pie, gritar, sonar bocinas de aire, llorar. Cuando llamaron a los apellidos con W, mi corazón martilleaba contra mis costillas. Clara Elizabeth Bittman. Caminé por el escenario. Estreché la mano del director. Tomé mi diploma. Miré la fila específica donde se suponía que debía estar mi familia. Todavía estaba vacía. Sentí un entumecimiento frío extenderse por mi pecho. Ya no era un dolor agudo. Era un peso sordo y pesado. Bajé las escaleras y volví a mi asiento. No lloré. Solo miré la cubierta de cuero falso del estuche del diploma. Me reuní con ellos en el estacionamiento 45 minutos después. Mamá sostenía un vaso de Starbucks. Papá sostenía un vaso de Starbucks. Vivien sostenía un frappuccino. Oh, Dios mío, Clara, mamá corrió hacia mí. Lo sentimos mucho. El tráfico en la Interestatal 35 fue una pesadilla. Estuvimos atrapados durante 1 hora. Literalmente acabamos de llegar, dijo Vivien, tomando un sorbo de su bebida. Fue horrible. Miré los vasos en sus manos. El Starbucks en la Interestatal 35 está a 5 millas en la dirección opuesta al estadio. Si hubieran estado atrapados en el tráfico viniendo aquí, no habrían tenido tiempo de detenerse por café. Se habían detenido. Habían esperado en la fila. Habían pedido bebidas complicadas y lo habían hecho mientras yo caminaba por el escenario. Se lo perdieron, dije. Lo sabemos, cariño. Nos sentimos terrible, dijo mamá. Pero no se veía terrible. Se veía llena de cafeína y ligeramente sonrojada por el calor. Pero estamos aquí ahora. Tomemos algunas fotos. Sostén tu diploma, dijo papá, sacando su teléfono. Lo sostuve. Sonreí. Había practicado esa sonrisa durante años. Era la sonrisa de una chica que no quiere causar una escena. Hermosa, dijo mamá. Ahora, ¿quién tiene hambre? Vamos a almorzar. Brendan quiere hamburguesas. Me subí al auto. Bebí el té helado que me habían comprado como premio de consolación. Se perdieron mi graduación de la escuela secundaria por café. Y la peor parte, dejé que se salieran con la suya. No grité. No arrojé el té al tablero.
Solo asentí y dije, hamburguesas suena bien. Yo era la niña invisible, y estaba empezando a darme cuenta de que la única persona que podía verme era yo misma. Irme a la universidad se sintió como escapar de una habitación que no tenía oxígeno. Elegí la Universidad Rice en Houston. Estaba a solo 3 horas de Austin, pero se sentía como un planeta diferente. Recuerdo empacar mi auto la mañana que me fui. Papá estaba en el trabajo. Brendan todavía dormía. Vivian estaba fuera con amigos. Mamá estaba en la entrada sosteniendo una taza de café. Conduce con cuidado, cariño, dijo. Llámanos cuando llegues. Lo haré, dije. Ella no lloró. No me abrazó fuerte negándose a soltarme. Solo saludó como si fuera a la tienda de comestibles en lugar de mudarme de su casa para siempre. Conduje esas 3 horas en silencio, viendo el paisaje de Texas aplanarse. Me sentía sola, sí, pero también sentía una extraña sensación de alivio. En Austin, estaba constantemente esperando ser notada y constantemente siendo decepcionada. En Houston, nadie me conocía. Podía ser cualquiera. En Rice, me lancé a mis estudios. Me especialicé en biología. Pasaba mis viernes por la noche en la biblioteca. Me uní a grupos de investigación. Encontré un pequeño grupo de amigos que eran como yo. Tranquilos, motivados y serios. Conocí a Alex en mi segundo año. Él estaba estudiando ingeniería. Era amable. Escuchaba cuando hablaba. Recordaba las cosas que le decía. Si decía que me gustaba cierto tipo de galleta, aparecía con ella 3 días después. Fue confuso para mí al principio. No estaba acostumbrada a que la gente recordara los pequeños detalles de mi vida. Pero aunque estaba construyendo una nueva vida, no podía dejar ir la vieja. Todavía quería la aprobación de mi familia. Todavía quería que estuvieran orgullosos de mí. Así que desarrollé un sistema. Lo llamé el sistema de notificación infalible. Me dije a mí misma que la razón por la que se perdían cosas cuando era niña era debido a la mala comunicación. Tal vez no les recordaba lo suficiente. Tal vez no era clara. Así que traté a mi familia como un proyecto empresarial. Si tenía un evento próximo, enviaba un mensaje de texto de reserva la fecha con 3 meses de anticipación. Luego, una llamada de recordatorio un mes antes. Luego un mensaje de texto de confirmación una semana antes. Y finalmente, una verificación frenética el día anterior. Pensé que si hacía todo el trabajo, ellos solo tendrían que presentarse. La primera prueba de mi sistema fue la ceremonia de premios de honor del decano durante mi segundo año. Yo era una de los 10 estudiantes en toda la universidad que recibía una beca especial por potencial de investigación. Era algo muy importante. Envié el primer mensaje de texto en febrero. 10 de abril, 7 de la tarde. Gran salón. Vestimenta formal. Mamá respondió, entendido. Estamos muy orgullosos. Llamé en marzo. Solo verificando que siguen bien para el día 10, dije. Por supuesto, Clara, dijo mamá. Reservamos un hotel. Sentí una oleada de esperanza. Reservaron un hotel. Eso significaba que hablaban en serio. Envié un mensaje de texto una semana antes. No puedo esperar a verlos el sábado. Papá respondió con un emoji de pulgar hacia arriba. Llegó el sábado. La ceremonia fue hermosa. Había candelabros, camareros con bandejas de champán y profesores con togas. Me puse un vestido negro que había comprado con mi propio dinero. Me peiné. Me sentí como una adulta. Me sentí valiosa. A las 5 de la tarde, 2 horas antes de la ceremonia, sonó mi teléfono. Era mamá. Hola, cariño, dijo. Su voz estaba tensa. Conocía ese tono. Era el tono de crisis. ¿Dónde están?, pregunté. Están en el hotel. Estamos en realidad. Todavía estamos en Austin, dijo. Mi estómago se desplomó. ¿Qué? La ceremonia comienza en 2 horas. No pueden hacer el viaje en 2 horas. Lo sé, suspiró.
Es solo que Brendan tuvo un pequeño choque esta mañana. ¿Está bien?, pregunté, apretando el teléfono con más fuerza. Oh, está bien. Ni un rasguño, dijo rápidamente. Pero el auto es un desastre y estaba tan alterado. Estaba realmente molesto, Clara. No podía dejar de llorar. Sentimos que no podíamos dejarlo solo en este momento. Cerré los ojos. Brendan tenía 20 años. Era un hombre adulto. Había golpeado su auto y estaba bien. No van a venir, afirmé. Nos sentimos terrible, dijo mamá. Pero entiendes, ¿verdad? La familia es lo primero. No podemos dejar a tu hermano cuando está angustiado. La familia es lo primero. La ironía sabía a ceniza en mi boca. La familia era lo primero para ellos. Pero yo no era considerada familia de la misma manera que Brendan. Yo era la rama extendida. Yo era el complemento opcional. Está bien, dije. Mi voz era robótica. Te lo compensaremos, prometió. Iremos a visitarte el próximo fin de semana. Te llevaremos a una cena agradable. Está bien, dije. Denle mi amor a Brendan. Colgué. Entré al gran salón sola. Cuando llamaron mi nombre, crucé el escenario. Estreché la mano del decano. Miré hacia la audiencia. Vi a Alex sentado en la última fila. Me saludó. Pero los asientos que había reservado para la familia Bittman estaban vacíos. De nuevo, no vinieron el siguiente fin de semana. A mamá le dio migraña. No vinieron el fin de semana siguiente a ese. Papá tenía un torneo de golf. El patrón se estaba solidificando en concreto. En mi tercer año, presenté mi propuesta de tesis. Lo intenté de nuevo. Por favor vengan, supliqué por teléfono. Es solo una presentación de 1 hora. Determina si entro en la vía del doctorado. Lo intentaremos, dijo papá. En mi familia, lo intentaremos es código para no. Cuando no se presentaron esa vez, ni siquiera recibí una llamada telefónica. Recibí un mensaje de texto a las 9 de la noche. Lo sentimos, nos lo perdimos. Vivien rompió con Mark y la hemos estado consolando todo el día. Espero que haya ido bien. Te amamos. Las rupturas de Vivien eran días festivos nacionales en nuestra casa. Mis momentos definitorios de carrera eran inconvenientes. Ese verano, fui a casa por una semana. Traté de hablar con ellos al respecto. Senté a mamá en la mesa de la cocina. Mamá, realmente hiere mis sentimientos cuando ustedes se pierden mis eventos, dije. Traté de mantener mi voz firme, pero temblaba. Siento que no les importa. Mamá dejó su taza de café. Me miró con una mezcla de lástima y molestia. Oh, Clara, suspiró. ¿Por qué siempre tienes que ser tan sensible? No estoy siendo sensible, dije. Se perdieron mi ceremonia de premiación. Se perdieron mi presentación de tesis. Se perdieron mi graduación. Tenemos una vida ocupada, dijo, alzando la voz. Tenemos 3 hijos, Clara. No podemos estar en todas partes a la vez. ¿Por qué siempre llevas la cuenta? Es muy poco atractivo. No estoy llevando la cuenta, susurré. Solo quiero que se presenten. Hacemos lo mejor que podemos, dijo, poniéndose de pie. La conversación había terminado. Necesitas aprender a dejar ir las cosas. Te aferras a estos rencores y te hace miserable. Solo sé feliz de que a tu hermano y a tu hermana les esté yendo bien. Se alejó para contestar su teléfono. Era Vivien. La voz de mamá cambió instantáneamente de molesta a empalagosamente dulce. Hola, bebé. ¿Estás bien? ¿Necesitas que vaya? Me senté allí en el silencio de la cocina, viendo las motas de polvo bailar en la luz del sol. No estaban ocupados. Esa era la mentira que me había estado contando durante años. No estaban abrumados. Tenían mucho tiempo. Tenían mucha energía. Conducían horas para los juegos de Brendan. Pasaban días ayudando a Vivien a decorar su apartamento. Planeaban vacaciones. Iban a fiestas.
Organizaban barbacoas. Tenían tiempo. Simplemente no tenían tiempo para mí. Yo era la hija de bajo mantenimiento, la que no gritaba. Y porque no gritaba, asumían que no necesitaba nada. Asumían que siempre estaría allí, esperando al margen, agradecida por cualquier migaja de atención que me lanzaran. Volví a Rice ese otoño con una pesadez en los huesos. Dejé de llamar tanto. Dejé de compartir cada pequeña calificación, pero aún me aferraba a un último fragmento de esperanza. Pensé, tal vez si es lo suficientemente grande, tal vez si hago algo verdaderamente espectacular, finalmente despertarán. Estaba trabajando hacia mi defensa de doctorado, el título de doctora, el logro más alto en mi campo. Me dije a mí misma, este será el definitivo. No pueden perderse esto. Nadie se pierde que su hijo se convierta en doctor. Estaba equivocada. Aún no lo sabía, pero la barbacoa se acercaba. Y esa barbacoa sería el cuchillo que finalmente cortaría el cordón. El último año de un programa de doctorado no es solo trabajo duro. Es una prueba de resistencia. Te desmorona. Pasas días en el laboratorio, noches mirando datos y fines de semana reescribiendo el mismo párrafo 50 veces. Es una montaña solitaria y agotadora de escalar. Pero la escalé. Hice el trabajo. 8 meses antes de mi defensa final, tenía la fecha asegurada. En el mundo académico, una defensa de disertación no es una cita flexible. Tienes que coordinar con 5 profesores diferentes, el jefe del departamento y la administración de la universidad. Una vez que esa fecha está fijada, está tallada en piedra. 22 de abril, a las 3 de la tarde. Traté esta fecha como una boda real. Envié invitaciones físicas. Envié correos electrónicos. Creé un chat grupal con mi familia específicamente para actualizaciones. Esto es todo, les dije durante nuestra llamada de Navidad. 22 de abril. Es el día más importante de mi carrera. Por favor, pónganlo en sus calendarios ahora. Lo tenemos, Clara, dijo papá, sonando aburrido, pero conforme. 22 de abril. Estaremos allí. Estoy tan orgulloso de mi pequeña nerd, bromeó Brendan. Iremos a verte ser inteligente. Realmente les creí. Pensé que esto era demasiado grande para perdérselo. Incluso ellos no podían ignorar esto. Pasó febrero. Llegó marzo. Estaba inmersa en la preparación, apenas durmiendo, bebiendo demasiado café. Luego, 3 semanas antes de la defensa, mi teléfono vibró con una notificación. Era un mensaje de texto grupal de Brendan. Hola familia, ¿quién está listo para la primera barbacoa anual de primavera de los Bitman? Acabo de comprar ese enorme ahumador del que he estado hablando. 22 de abril a las 2 de la tarde en mi casa. Falda de res, costillas y cerveza. Estén allí o sean cuadrados. Me quedé mirando la pantalla. Limpié mis lentes pensando que había leído mal la fecha. 22 de abril. Mi defensa era a las 3 de la tarde. La casa de Brendan estaba en Austin. Mi universidad estaba en Houston. Están a 3 horas de distancia. Era físicamente imposible estar en ambos lugares. Mis manos comenzaron a temblar. Escribí una respuesta de inmediato. Brendan, ese es el día de mi defensa de disertación. Es a las 3 de la tarde en Houston. Recuerda, envié las invitaciones hace meses. Vi aparecer la burbuja de 3 puntos mientras escribía. Oh, cierto. Culpa mía. Bueno, el ahumador ya lo entregarán esa mañana, e invité como a 30 personas. Solo ven después. La fiesta durará toda la noche. Sentí que no podía respirar. Él no estaba sugiriendo mover la barbacoa. Estaba sugiriendo que yo me perdiera su barbacoa. Ni siquiera se daba cuenta de que estaba pidiendo a nuestros padres que eligieran. Lo llamé. Brendan, dije, tratando de mantener mi voz tranquila. Tienes que moverla. Mamá y papá no pueden estar en 2 lugares a la vez. Clara, relájate, se rió. Es solo una comida al aire libre. ¿Por qué estás tan estresada? No es solo una comida al aire libre para mí, dije.
Necesito a mamá y a papá en Houston a las 3. Si tu fiesta comienza a las 2 en Austin, no vendrán a verme. Se quedarán por la comida. Estás siendo paranoica, dijo. La gente puede hacer ambas cosas. Es un país libre. Colgó. No le importaba. Para él, mi doctorado era solo una cosa de la escuela mientras que su falda de res era un evento. Llamé a mamá. Seguramente ella arreglaría esto. Ella era la madre. Ella controlaba el horario. Mamá, ¿viste el mensaje de texto de Brendan?, pregunté. ¿Lo hice? Ese ahumador se ve enorme, dijo alegremente. Está tan emocionado por ello. Mamá, dije, mi voz bajando a un susurro. Es el mismo día que mi defensa. 22 de abril. Hubo una pausa en la línea. Una pausa larga y pesada. Oh, dijo. Bueno, eso es un conflicto. No es un conflicto, dije. Te lo pedí hace 8 meses. Él te lo pidió hoy. Tienes que decirle que lo mueva o tienes que decirle que no puedes ir. Ella suspiró, ese suspiro de sufrimiento que usaba cada vez que pedía algo razonable. Clara, cariño, no seas dramática. No podemos decirle que cancele. Ya ha invitado a sus amigos. Sería grosero. Entonces, ¿no es grosero perderse mi defensa de doctorado?, pregunté. Sentí lágrimas picando mis ojos. Mamá, este es el final de mi educación. Me estoy convirtiendo en doctora. Lo sabemos. Lo sabemos, dijo tranquilizadora. Mira, lo resolveremos. Tal vez podamos pasar por su casa 1 hora para ver el ahumador, saludar a todos y luego conducir a Houston. Hice las matemáticas en mi cabeza. Si iban a casa de Brendan a las 2 de la tarde, incluso si solo se quedaban 10 minutos, el viaje a Houston era de 3 horas. Llegarían a las 5 de la tarde. Mi defensa habría terminado para las 5 de la tarde. Eso es imposible, dije. Se lo perderán. Estás siendo tan negativa, espetó. ¿Por qué siempre asumes lo peor de nosotros? Dijimos que lo resolveremos. ¿No puedes simplemente decirle que no?, pregunté. Solo por esta vez. ¿No puedes elegirme a mí? No es una competencia, Clara, gritó. Deja de intentar dividir a esta familia. Los amamos a ambos. Los apoyaremos a ambos. Ahora tengo que irme. Vivien está llamando por la otra línea. Colgó. Me senté en mi pequeño apartamento rodeada de pilas de libros de texto de biología y borradores impresos de mi tesis. Miré el calendario en mi pared. El 22 de abril estaba rodeado con marcador rojo. Había dibujado caras sonrientes a su alrededor. Ahora mirarlo me hacía sentir enferma. Durante las siguientes 2 semanas, les envié recordatorios por mensaje de texto. Les envié la dirección de la universidad. Les envié las instrucciones de estacionamiento. Por favor salgan de Austin a las 11 de la mañana para evitar el tráfico, escribí. Lo intentaremos, respondió papá. No olviden, 3 de la tarde en punto, envié por mensaje de texto. Lo sabemos, Clara, deja de insistir, respondió mamá. Pero vi las publicaciones de Facebook. Vi a Brendan publicando sobre el menú. Vi a Vivien comentando, no puedo esperar. Estoy haciendo la ensalada de papa. Estaban planeando para la barbacoa. Estaban comprando ingredientes. Estaban discutiendo marcas de cerveza. Nadie estaba discutiendo mi disertación. Nadie preguntó cuál era mi tema. Nadie preguntó si estaba nerviosa. Me di cuenta entonces de que no estaban confundidos. No eran malos programando. Habían tomado una decisión. Brendan les ofrecía diversión. Les ofrecía comida, alcohol y risas en su propio patio trasero. Yo les ofrecía un viaje largo, una presentación académica seria y una cena tranquila. Eligieron la diversión. Eligieron el ruido. Pero todavía me aferraba a un pequeño e insensato fragmento de esperanza. Pensé que tal vez ese día se darían cuenta. Tal vez mamá se despierte y diga, no podemos perdernos el gran día de Clara. Fui tan estúpida.
La mañana del 22 de abril amaneció con cielos azules claros. Era un clima perfecto para conducir. También era un clima perfecto para una barbacoa. Me desperté a las 6 de la mañana. Mi estómago era un nudo. Hoy era la culminación de 5 años de sangre, sudor y lágrimas. Me duché y me puse el traje que había comprado específicamente para este día. Era azul marino, elegante y profesional. Me recogí el cabello en un moño apretado. Me miré en el espejo. Doctora Clara Bittman. Sonaba bien. Sonaba fuerte. Revisé mi teléfono. Ningún mensaje de texto de mi familia. Ningún buena suerte. Ningún en camino. Envié un último mensaje al chat grupal a las 8 de la mañana, dirigiéndome al campus ahora para preparar. Recuerden que la sala es Patterson Hall 304. Conduzcan con cuidado. Nos vemos a las 3. Silencio de radio. Conduje a la universidad. Fui a la sala de conferencias. Preparé mi computadora portátil. Probé el proyector. Arreglé los folletos en la mesa. Mi asesora, la doctora Holloway, entró a las 2 de la tarde. ¿Nerviosa, Clara?, preguntó amablemente. Un poco, mentí. No estaba nerviosa por la ciencia. Conocía mi investigación por dentro y por fuera. Estaba nerviosa por las 5 sillas vacías en la primera fila. Había colocado carteles de reservado en ellas, reservado para la familia. Llegaron las 2:30 de la tarde. Los estudiantes comenzaron a llegar. Mis amigos llegaron. Alex estaba allí usando corbata, sonriéndome. Me dio un pulgar hacia arriba. Revisé mi teléfono de nuevo. Nada. 2:45 de la tarde. La sala se estaba llenando. Otros profesores estaban llegando. Me paré junto a la ventana mirando hacia el estacionamiento. Estaba buscando la camioneta plateada de papá. Estaba rezando para verla entrar. Mi teléfono vibró en mi mano. Salté. Miré la pantalla. Era un mensaje de texto de mamá. Hola, cariño. El tráfico estaba mal para llegar a casa de Brendan. Y luego papá se puso a hablar con el tío Jerry. Y simplemente perdimos la noción del tiempo. Estamos todos aquí comiendo costillas. Es una gran concurrencia. Vamos a quedarnos aquí y celebrar con todos. Buena suerte con tu discurso. Envíanos un vídeo. Lo leí 2 veces. Vamos a quedarnos aquí. No estaban en la carretera. No estaban atrapados en el tráfico camino a Houston. Estaban en Austin en la barbacoa. Nunca habían planeado venir. Ni siquiera se habían subido al auto. Luego llegó una foto. Era una selfie. Mamá, papá, Vivian y Brendan. Sostenían vasos desechables rojos. Se estaban riendo. El humo de la barbacoa se arremolinaba a su alrededor. Se veían felices. Se veían completos. No parecían personas que extrañaban a una hija. Levanté la vista del teléfono. Miré las 5 sillas vacías con los carteles de reservado. Algo dentro de mí se rompió. No fue un chasquido fuerte. Fue silencioso, como una ramita seca rompiéndose bajo una bota pesada. Durante años, había suplicado. Había recordado. Los había perseguido. Había intentado ser lo suficientemente buena, lo suficientemente inteligente, lo suficientemente exitosa para ganar su atención. Pensé que si lograba solo una cosa más, finalmente me mirarían. Pero estaban comiendo costillas a 3 horas de distancia. Caminé hacia la primera fila. Mi asesora me observaba. ¿Está todo bien, Clara? ¿Llegan tarde? No, dije. Mi voz era firme. Me sorprendió. No van a venir. Me agaché y arranqué los papeles de reservado de las sillas. Los arrugué en una bola en mi puño. Cualquiera puede sentarse aquí, les dije a los estudiantes que estaban parados en la parte de atrás. Por favor, tomen asiento. Caminé hacia el bote de basura y tiré los papeles arrugados. Apagué mi teléfono. No solo lo silencié.
Lo apagué por completo. No quería ver sus falsas disculpas más tarde. No quería ver más fotos de la fiesta. Caminé hacia el podio. Me paré frente a la sala. Miré el mar de rostros, profesores, estudiantes, extraños, personas que no compartían mi ADN, pero que me habían respetado lo suficiente como para presentarse a tiempo. Respiré hondo. Bienvenidos, dije. Mi nombre es Clara, y hoy presentaré mi investigación sobre regeneración celular. Di la presentación de mi vida. No tartamudeé. No temblé. Respondí cada pregunta con precisión. Dominé la sala. Durante las siguientes 2 horas, Clara, la hija, no existió. Ella se había ido. Solo existía la doctora Bittman. Cuando terminé, hubo un momento de silencio y luego aplausos. Aplausos reales y fuertes. La doctora Holloway estaba radiante. Los miembros de mi comité asentían con aprobación. Felicidades, doctora Bittman, dijo el jefe del departamento, estrechando mi mano. Eso fue excelente. Sonreí. Gracias. Salí de Patterson Hall hacia el sol de la tarde. El aire era cálido. El campus estaba tranquilo. Me senté en un banco afuera y volví a encender mi teléfono. 40 notificaciones, no llamadas, solo fotos del chat grupal. Brendan asando a la parrilla, Vivian sosteniendo un cachorro, mamá y papá bailando, y un mensaje de texto de papá. Espero que haya ido bien. Asegúrate de tener una buena cena. Miré el mensaje. Asegúrate de tener una buena cena. Como si fuera una extraña. Como si fuera una conocida que habían conocido una vez en una conferencia. No respondí. No lloré. Me di cuenta entonces de que era huérfana. Tenía padres. Tenía hermanos, pero era huérfana. Había sido huérfana durante mucho tiempo. Simplemente no me lo había admitido a mí misma. Me puse de pie. Caminé hacia mi auto. No fui a casa a esperar su llamada. No fui a la licorería para ahogar mis penas. Fui al sitio web del juzgado en mi teléfono y busqué el horario de la oficina del secretario. Ellos habían elegido su fiesta. Ahora, yo iba a elegir mi vida. Había terminado de rogar. Había terminado de esperar. Conduje a un café tranquilo donde Alex me esperaba con flores. Vio mi cara y lo supo. No preguntó dónde estaban. Solo me abrazó. Soy la doctora Bittman, susurré en su hombro. Lo sé, dijo. Te vi. Estuviste increíble. Voy a cambiarlo, dije. Se apartó y me miró. ¿Cambiar qué? Mi nombre, dije. Ya no soy una Bittman. Los Bittman no se presentan. Y he terminado de ser la única que lo hace. Esa noche, después de que Alex me dejara, no me fui a dormir. Me senté en la mesa de mi cocina con mi computadora portátil abierta. La pantalla brillaba blanca en la habitación oscura, la única luz que necesitaba. Creé una nueva carpeta en mi escritorio. La titulé Transición. Dentro, comencé a descargar formularios. Petición de cambio de nombre, formulario de la Administración del Seguro Social, solicitud de actualización de licencia del Departamento de Vehículos Motorizados, autorización de transferencia de cuenta bancaria. No fue un montaje dramático lleno de lágrimas como en las películas. No estaba llorando mientras cortaba fotos viejas. No estaba tirando cosas. Fue tranquilo. Fue metódico. Era solo papeleo. Pero cada casilla que marcaba se sentía como si estuviera cortando una cadena. Miré la línea que pedía mi nuevo nombre. Había pensado en esto durante mucho tiempo subconscientemente. Siempre había admirado a mi abuela, Ruth Elley. Ella era la madre de mi madre, pero no se parecía en nada a su hija. Ruth era tranquila, fuerte y observadora. Ella era la única que recordaba mi cumpleaños sin un recordatorio. Había fallecido hace 2 años y la extrañaba todos los días. Pero no quería ser una Elley que todavía estuviera conectada a ellos. Necesitaba algo completamente mío. Pensé en la palabra Morrison. Era el segundo nombre de una autora que amaba.
Toni Morrison, una mujer que escribía sobre el dolor, la identidad y la fuerza de las mujeres que sobrevivían. Sonaba sólido. Sonaba como un nombre que no podía ser ignorado. Lo escribí. Clara Morrison. Lo miré en la pantalla. Se veía bien. Se veía como yo. A la mañana siguiente, fui al juzgado. Usé mi traje de nuevo. Pasé por los detectores de metales, tomé el ascensor hasta el tercer piso y me paré en la fila en la ventanilla del secretario. ¿Cambio de nombre?, preguntó el secretario, sin levantar la vista. Sí, dije. Razón. Dudé por un segundo. El formulario tenía un recuadro para la razón. Podría haber escrito preferencia personal. Podría haber escrito disociación de la familia. Tomé el bolígrafo y escribí en letras de molde ordenadas, nueva vida. Pagué la tarifa de presentación. Hice un juramento. Firmé los documentos. Una semana después, el juez firmó la orden. Era oficial. En el momento en que sostuve ese papel sellado en mi mano, Clara Bittman dejó de existir. Ella era un fantasma. Ella era la chica que esperaba junto a la puerta por padres que nunca llegaron. Ella era la chica que suplicaba atención. Clara Morrison era diferente. Clara Morrison no suplicaba. Clara Morrison era doctora en biología. Clara Morrison tenía un futuro. No se lo dije. Esa era la parte más importante del plan. Si se lo dijera, harían que se tratara de ellos. Mamá lloraría y diría que estaba siendo dramática. Papá se enojaría y diría que estaba faltando el respeto al legado familiar. Brendan haría bromas. Vivian diría que solo lo estaba haciendo para llamar la atención. No quería su ruido. Quería silencio. Así que Clara Morrison nació en silencio. Sin tarjetas de anuncio, sin publicación en Facebook, sin mensaje de texto. Fui al banco. Cerré mis cuentas viejas, aquellas a las que mis padres tenían acceso desde que era adolescente. Abrí nuevas en un banco completamente diferente. Fui al departamento de recursos humanos de la universidad. Necesito actualizar mis registros, les dije. Mi diploma necesita ser impreso con mi nuevo nombre legal. El administrador miró la orden judicial. ¿Morrison? Sí, dije. Doctora Clara Morrison. Está bien, actualizaremos su correo electrónico y su credencial de identificación. Verlos triturar mi vieja credencial de identificación se sintió como ver una piel mudada siendo desechada. Comencé a buscar trabajos fuera del estado. Postulé a un laboratorio de investigación en Portland, Oregón. Estaba a 2000 millas de distancia. Era lluvioso, verde y lejos del calor abrasador de Texas y el calor sofocante de mi familia. Recibí la oferta de trabajo 3 días después. Querían que comenzara en un mes. Lo tomaré, dije. Firmé el contrato de arrendamiento de un pequeño apartamento en Portland. Reservé la mudanza. Todo avanzaba. Todo caía en su lugar. Y a través de todo, mi teléfono permaneció en silencio. Habían pasado 2 semanas desde la barbacoa. No habían llamado. No habían enviado mensajes de texto para preguntar cómo fue la defensa. Asumieron que como no me había quejado, todo estaba bien. Asumieron que solo estaba ocupada o haciendo pucheros y que lo superaría como siempre lo hacía. No sabían que no estaba haciendo pucheros. Me estaba yendo. El acto físico de irse es fácil. Pones cosas en cajas. Las sellas con cinta. Cargas un camión. El acto digital de irse es más difícil, pero es mucho más satisfactorio. 3 días antes de mudarme a Portland, me senté a hacer la purga final. Esta fue la desaparición. Abrí mi lista de contactos en mi teléfono. Mamá, eliminar. Papá, eliminar. Brendan, eliminar. Vivian, eliminar. No solo los eliminé. Bloqueé sus números. Si llamaban, iría directamente a un mensaje de desconexión. Si enviaban mensajes de texto, desaparecerían en el vacío. Fui a las redes sociales, Facebook, Instagram, LinkedIn. No solo dejé de ser su amiga.
Bloqueé a cada persona conectada a ellos. Tías, tíos, primos, amigos de la familia, cualquiera que pudiera ser un espía, cualquiera que pudiera informar sobre mi ubicación. Luego desactivé mis cuentas por completo. Creé nuevas bajo Clara Morrison. Sin foto de perfil, configuración privada bloqueada herméticamente. Solo se agregaron Alex y mis nuevos colegas. Cambié mi dirección de correo electrónico. La vieja estaba inundada de spam y cadenas grupales familiares. De todos modos, configuré una respuesta automática para contactos profesionales. Por favor, tenga en cuenta mi nueva dirección, drclaramorrison.com. No reenvíe los correos electrónicos familiares. Dejé que esa bandeja de entrada muriera. Llamé a mi arrendador en Houston. Me mudo el día 30, dije. Dejaré las llaves en el buzón. ¿Tiene una dirección de reenvío para su depósito?, preguntó. Quédese con el depósito, dije. No quiero que se reenvíe ningún correo. No quería que pudieran rastrearme a través de la oficina de correos. No quería que una tarjeta de cambio de dirección llegara a su buzón. Finalmente, empaqué mi auto. Toda mi vida cabía en el maletero y el asiento trasero. Me paré en mi apartamento vacío en Houston una última vez. Hacía eco. Eran solo paredes blancas y alfombra beige. Parecía que nadie había vivido allí nunca. Ese era el punto. Me subí a mi auto y comencé a conducir hacia el norte. No miré por el espejo retrovisor. Cuando crucé la línea estatal fuera de Texas, sentí un peso físico levantarse de mi pecho. Fue como quitarme una mochila pesada que había estado cargando desde que tenía 5 años. Era libre. Llegué a Portland 2 días después. Estaba lloviendo. El aire olía a agujas de pino y tierra húmeda. Era fresco y tranquilo. Me mudé a mi nuevo apartamento. Era un loft con grandes ventanales con vistas a la ciudad. Compré muebles nuevos. Compré plantas. Compré arte que me gustaba, no lo que era popular o lo que mi madre aprobaría. Comencé mi trabajo. Mis colegas me presentaron como la doctora Morrison. Nadie preguntó por mi familia. Nadie preguntó por qué no iba a casa los fines de semana. Simplemente me aceptaron como era, una científica competente, tranquila y trabajadora. Por primera vez en mi vida, no estaba esperando. No estaba revisando mi teléfono cada 5 minutos. No estaba ensayando discusiones en mi cabeza. Preparaba mi café por la mañana, me paraba junto a la ventana y veía la lluvia. Tenía una carpeta en mi archivador etiquetada a identidad. Dentro estaba mi orden de cambio de nombre, mi nueva tarjeta de seguro social y mi nuevo pasaporte. Deslicé la carta del tribunal confirmando el cambio de nombre en el bolsillo delantero. Toqué el sello en relieve del tribunal. Sin drama, sin peleas a gritos, sin carta llena de lágrimas dejada en el mostrador de la cocina. Simplemente había ejercido mi derecho a desaparecer. Sabía que se darían cuenta eventualmente. No puedes ignorar a una persona desaparecida para siempre. Pero también conocía a mi familia. Eran egocéntricos. Estaban ocupados con sus propias vidas ruidosas. Les tomaría un tiempo darse cuenta de que la tranquila se había ido. Y cuando finalmente se dieran cuenta, sería demasiado tarde. El puente no solo estaba quemado. Lo había demolido, limpiado los escombros y construido una nueva ciudad al otro lado. Estaba gosteando a mi propia familia, y se sentía como lo más saludable que había hecho jamás. Les tomó 6 semanas. 6 semanas, esos son 42 días. Durante 42 días, mi familia no se dio cuenta de que me había ido. No se dieron cuenta de que me había mudado de mi apartamento. No se dieron cuenta de que había renunciado a mi trabajo en Houston. No se dieron cuenta de que había dejado el estado. Imagino que pensaron que solo estaba de mal humor. Probablemente se dijeron a sí mismos, oh, Clara solo está haciendo pucheros por la barbacoa. Déjenla enfriarse. Volverá arrastrándose cuando quiera atención. Estaban acostumbrados a que yo esperara. Estaban acostumbrados a que yo estuviera en pausa hasta que estuvieran listos para presionar play. Pero el silencio se prolongó y eventualmente las cosas prácticas comenzaron a romperse.
La primera onda me llegó un martes por la mañana en mi nueva oficina en Portland. Estaba analizando muestras bajo un microscopio cuando sonó el teléfono de mi escritorio. Era la línea interna. Doctora Morrison, era Sara de Recursos Humanos. Sí, Sara. Hola, tengo una situación un poco extraña. Acabamos de recibir una llamada de una mujer que dice ser su madre. Fue muy insistente. Quería verificar su empleo aquí, pero preguntó por Clara Bittman. Mi mano se congeló en la perilla de enfoque del microscopio. ¿Qué le dijiste?, pregunté. Mi voz estaba tranquila, pero mi corazón martilleaba contra mis costillas. Bueno, le dije, no tenemos una empleada con ese nombre, dijo Sara. ¿Por qué no la tenemos? Usted es la doctora Morrison. Pero ella comenzó a alterarse. Dijo, sé que está allí. Publicó una foto de la lluvia. Solo quería verificar con usted. ¿Conoce a esta persona? Cerré los ojos. Estaban acechando mis redes sociales. O mejor dicho, estaban intentando hacerlo. Había bloqueado todo herméticamente, pero tal vez había publicado una foto genérica del clima que vio un amigo en común. Ella es una mujer valiente, dije. Pero no tengo contacto con ella. Por favor, no le dé ninguna información sobre mí. Mi ubicación y detalles personales son privados. Entendido, dijo Sara profesionalmente. Bloquearé el número. Colgué. Sentí un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Estaban cazando. No llamaban para disculparse. Llamaban para localizarme. Querían recuperar el control. 2 días después, golpeó la segunda onda. Recibí un correo electrónico de mi antiguo arrendador en Houston. Fue a mi vieja cuenta de correo basura, la cual revisaba una vez al mes. Asunto, tu familia. Hola, Clara. Solo un aviso. Tu hermano y tu padre vinieron al complejo de apartamentos hoy. Estaban golpeando tu vieja puerta. Asustaron al nuevo inquilino. Exigieron saber a dónde te mudaste. Les dije que no sabía y que no dejaste una dirección de reenvío. Parecían realmente enojados. ¿Está todo bien? Habían conducido hasta mi apartamento. Habían esperado encontrarme sentada allí esperándolos. Y en cambio, encontraron un caparazón vacío, un extraño viviendo en mi espacio. La realidad finalmente los estaba golpeando. No solo estaba ignorando sus mensajes de texto. Me había ido. Esa noche, decidí hacer algo difícil. Fui a mi cajón y saqué mi vieja tarjeta SIM. La puse en un viejo teléfono desechable que había comprado para este propósito específico. Quería ver la evidencia. Lo encendí. El teléfono vibró y vibró y vibró. Vibró sobre la mesa como un avispón enojado durante 5 minutos seguidos. 83 llamadas perdidas, 112 mensajes de texto, 15 correos de voz. Me desplacé por los mensajes de texto. Era una línea de tiempo fascinante de sus emociones. Semanas 1 a 3, silencio. Estaban felices de que no los molestara. Semana 4, hola, no he sabido de ti. Te perdiste la cena de cumpleaños de mamá. Grosera. Vi bien. Semana 5, Clara, deja de ser dramática. Contesta el teléfono. Mamá. Semana 6, la fase de pánico, ¿dónde estás? Fui a tu apartamento y alguien más vive allí. Brendan, llámame de inmediato. Esto no es gracioso. Papá. Llamamos a tu universidad. Dijeron que no has trabajado allí en un mes. ¿Qué está pasando? Mamá. No puedes simplemente desaparecer. Nos debes una explicación. Vi bien. Leí ese último en voz alta a la habitación vacía. Nos debes. Me reí. Fue un sonido seco y sin humor. No les debía nada. Les había dado 30 años de esfuerzo. Les había dado mi infancia, mi paciencia y mi autoestima. Lo habían tomado todo y me habían dado sillas vacías a cambio. Escuché un correo de voz. Era de mi madre. Su voz sonaba frenética, pero no preocupada. Sonaba ofendida. Clara,
Esto es ridículo. Somos tu familia. No te alejas simplemente de la familia. No hicimos nada para merecer esto. Así que nos perdimos una pequeña reunión. Supéralo. Llámame ahora mismo, jovencita. Una pequeña reunión. Eso fue lo que mi defensa de doctorado fue para ella. Una reunión. No respondí. No escribí una larga explicación de mis sentimientos. No les dije que estaba a salvo. No les dije que era feliz. Saqué la tarjeta SIM del teléfono. Caminé hacia el bote de basura de la cocina. La dejé caer dentro. Me quedé en las sombras durante 8 meses. Construí una vida en Portland. Tenía una cafetería favorita. Tenía un ascenso en el trabajo. Tenía a Alex, quien se había mudado para unirse a mí 3 meses después de que me fui. Éramos felices, pero el pasado tiene una forma de atraerte una última vez. Vi el obituario en línea. Todavía revisaba las noticias de Austin ocasionalmente, un hábito que no podía romper. Ruth L. 1945 a 2026. Mi abuela, la única persona en esa casa que me había mirado a los ojos si realmente me había visto. Ella fue quien me compró kits de ciencia cuando mis padres me compraron muñecas. Ella fue quien susurró, vas a hacer grandes cosas, Clara, cuando estaba llorando en el baño durante las fiestas de Vivien. Tengo que ir. No por ellos, por ella. Voy contigo, dijo Alex, empacando su bolso incluso antes de que yo preguntara. Va a ser malo, le advertí. Van a causar una escena. Déjalos, dijo Alex. Ya no eres Clara la víctima. Eres la doctora Morrison, y no estás sola. Volamos a Austin la mañana del funeral. El aire era caliente y pegajoso, un recordatorio de todo lo que había escapado. Condujimos a la capilla. Mi estómago estaba tenso, pero mis manos estaban firmes. Ya no tenía 12 años. No era la chica esperando que la llevaran. Era una mujer que había conducido hasta aquí por sí misma. Entramos a la iglesia. Estaba llena. Mi familia estaba en la primera fila. Vi la parte posterior de sus cabezas, el cuello grueso de Brendan, el cabello rubio perfectamente peinado de Vivien, los hombros temblorosos de mamá, el traje rígido de papá. No fui hacia ellos. No les toqué el hombro. Caminé hacia el libro de visitas. Tomé el bolígrafo. Doctora Clara Morrison. Lo firmé con tinta negra y gruesa. Luego caminé hacia el frente, pero no para sentarme con ellos. Caminé hacia el ataúd. Coloqué una sola rosa blanca sobre él. Adiós, abuela, susurré. Gracias por verme. Me di la vuelta. Fue entonces cuando me vieron. La capilla quedó en silencio. Fue el tipo de silencio que absorbe el aire de la habitación. Mi madre jadeó. Fue fuerte y teatral. Se puso de pie, su mano volando hacia su boca. Clara, me miró. Luego miró el programa en su mano. El director de la funeraria había impreso los nombres de los sobrevivientes. Lo había llamado personalmente hace 2 días para asegurarme de que mi nombre apareciera correctamente. Sobrevivida por su hija, Laura, y sus nietos, Vivien, Brendan y la doctora Clara Morrison. La voz de mi madre rompió el aire. ¿Cambiaste tu nombre? No fue incredulidad. Fue una acusación. Todas las cabezas se volvieron hacia mí. Toda la congregación, tías, tíos, vecinos miraban. Mi padre se puso de pie junto a ella. Su cara estaba roja. ¿Es esto una broma? Regresas después de 1 año de silencio y cambias tu nombre. ¿Tienes idea de cuánto nos has avergonzado? Cambiaste tu nombre, repitió mamá, saliendo del banco. Caminó hacia mí, agitando el programa. ¿Por qué harías esto? ¿Para lastimarme? Para despecharnos. Estaba haciendo que el funeral de mi abuela se tratara de ella, tal como hizo que mi graduación se tratara del tráfico, tal como hizo que mi vida se tratara de su comodidad. La miré. Sentí una extraña sensación de calma. Me di cuenta de que no la odiaba. Simplemente no la necesitaba. No lo hice para lastimarte, mamá, dije.
Mi voz era clara. No grité. Le hablé como si le estuviera hablando a una extraña. Lo hice porque necesitaba un nombre que perteneciera a alguien que se presenta. Somos tu familia, siseó, con lágrimas corriendo por su rostro. Te amamos. ¿Cómo puedes decir que no nos presentamos? 22 de abril, dije. Mi defensa de disertación. Fueron a una barbacoa. Oh, por el amor de Dios, Clara, gritó Vivien desde el banco. Eso fue un día. ¿Todavía te aferras a eso? Eres tan egoísta. No fue un día, dije. Fue una vida de días. Fue la feria de ciencias. Fue la graduación. Fue cada momento en que eligieron el ruido sobre mí. Di un paso atrás. Alex se puso a mi lado, con su mano en mi espalda baja. No eres bienvenida para causar una escena aquí, dijo papá, dando un paso adelante agresivamente. No estoy causando una escena, dije. Vine a despedirme de mi abuela. Ella era la única que sabía quién era yo. Los miré una última vez. Memoricé sus rostros. No con amor, no con ira, sino con finalidad. Estaba tomando una foto mental de una vida que ya no vivía. Adiós, dije. No puedes simplemente irte, gritó mamá. Clara Bittman, vuelve aquí. Me detuve en las pesadas puertas de roble. Me volví. Ese no es mi nombre, dije suavemente. Y salí a la luz del sol. Regresar a Portland se sintió como despertar de un sueño febril. En el momento en que el avión aterrizó, el nudo en mi pecho se deshizo. La lluvia caía, suave y gris, lavando el calor pegajoso de Texas. Volví al trabajo el lunes. Me puse mi bata blanca. Miré mi credencial de identificación. Doctora Clara Morrison. No era solo un nombre en un trozo de plástico. Era un escudo. Mi familia intentó comunicarse un par de veces después del funeral. Algunos correos electrónicos enojados se deslizaron a través de los filtros de spam. Llegó una carta sin dirección de remitente, solo 5 páginas con la letra de mi madre detallando lo desagradecida que era. No la leí. La puse directamente en la trituradora. Vi el papel convertirse en confeti. No los odiaba. El odio requiere energía. El odio requiere que te importe. Había alcanzado un estado de indiferencia. Eran solo personas que solía conocer. Eran personajes de una historia triste que había terminado de leer. 6 meses después, un martes por la noche, estaba sentada en mi balcón con Alex. Estábamos bebiendo café. Las luces de la ciudad de Portland parpadeaban debajo de nosotros. ¿Estás bien?, preguntó Alex. Se estiró y tomó mi mano. Sí, dije. Y lo decía en serio. ¿Los extrañas?, preguntó. Pensé en ello. Realmente busqué la respuesta en mi corazón. ¿Extrañaba el ruido? ¿Extrañaba la sensación de ser invisible? ¿Extrañaba las súplicas? No, dije. Extraño la idea de ellos. Extraño a la familia que quería que fueran, pero no extraño quiénes son en realidad. Apretó mi mano. Bueno, me tienes a mí y tienes al equipo en el laboratorio y te tienes a ti misma. Sonreí. Había pasado toda mi vida tratando de retorcerme en una forma que encajara en su rompecabezas. Había tratado de ser más pequeña, más tranquila, más fácil. Había pensado que si simplemente desaparecía lo suficiente, finalmente me buscarían. Pero la verdad es que no puedes hacer que la gente te ame desapareciendo. Solo puedes salvarte a ti misma yéndote. Tomé un sorbo de mi café. Estaba caliente, amargo y perfecto. La paz es algo extraño. No es ruidosa. No es una celebración. Es solo la ausencia de dolor. Es la tranquila confianza de saber que nadie te va a olvidar porque tú no te has olvidado de ti misma. Soy Clara Morrison. Soy científica. Soy una mujer que se alejó de una barbacoa para convertirse en doctora. Y por primera vez en 30 años, estoy exactamente donde se supone que debo estar. Ellos olvidaron mi graduación a propósito. Así que reescribí mi nombre a propósito. Aprendí de la manera difícil que la sangre no te hace familia.
La lealtad te hace familia. Presentarse te hace familia. Si eres el niño invisible, si eres el que siempre espera junto a la puerta, si eres el que suplica migajas de atención, detente. No esperes a que te vean. Mírate a ti mismo. Empaca las cajas. Cambia el nombre. Conduce el auto. Porque la única persona a la que necesitas enorgullecer es a la que te devuelve la mirada en el espejo. Si alguna vez has tenido que desaparecer para ser visto, presiona suscribirse y dime cuándo finalmente dejaste de esperar a que ellos se presentaran.